Entiendo porque hubo mucha ilusión, hubo mucha expectativa y no se pudo cumplir. Y yo quiero también en ese sentido pedirles perdón si no pudimos cumplir, pero créanme que lo intenté muchas veces, pero no vale la pena, porque en cada momento lo dije, no vale la pena, ya ahora hay que meterle para adelante. Yo creo que de lo que Cristina dijo el sábado, hay pasajes muy interesantes, muy interesantes. Algunos retoman cosas que Cristina ya venía diciendo. Son cosas que nadie dice, ¿sí? O sea, la mirada de Cristina sobre lo que ocurre siempre es una novedad, aunque lo repita, aunque insista sobre lo mismo, siempre tiene algo de novedad, porque nos habituamos un poco a la política superficial, al comentario político superficial, porque le sacamos esa cuota, si se quiere, de dramatismo que tiene la vida, y porque muchos han empezado a pensar, y eso se refleja en el resultado de las PASO, en el realismo mágico, ¿no? La posibilidad de que Argentina se convierta en una colonia, una potencia extranjera a partir del uso de su moneda, y eso va a solucionar las cosas, ¿no? Yo les recomiendo una entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia a Mario Rapoport. Mario es un economista, historiador, doctorado en la Sorbonne, investigador superior del CONICET, un capo, un verdadero capo, que desmistifica muchos de los planteos de Javier Milei. Esto fue este fin de semana, la pueden encontrar en la web. Y entre otras cosas también desmistifica a la derecha argentina, que plantea que en el tiempo del primer centenario, Argentina era una de las 6 o 7 economías mayores del mundo, y que después vino el populismo, como dice Milei, ¿no? Vino el populismo con Irigoyen, porque para él el populismo empieza con Irigoyen, y esto se lo digo a los radicales que nos están escuchando, y dice que, bueno, el populismo arruinó el país. Hay que decirle a este ignorante que en realidad, y esto lo investiga muy bien Rapoport, el PBI en la Argentina se empieza a contar, o se empieza a tomar en cuenta, se empieza a medir en la década del 40. Es decir, que habla sobre cosas que supone, sobre cree, es un supersticioso, ¿sí? Pero bueno, muchos se montan sobre eso. Y eso les sirve para criticar al populismo, tanto sea el populismo radical como el populismo peronista, porque en líneas generales, cuando ellos hablan de populismo, son políticas populares. Gobiernos que han llevado adelante políticas populares, para ellos son los responsables de un desastre, un desmadre, y piensan en una especie de mito, una falsificación mitológica, de que Argentina alguna vez fue un país genial y después vinieron los populistas y la arruinaron. No, es al revés. El problema que tienen los argentinos es con los neoliberales. Con Domingo Cavallo tiene problemas la Argentina, que hizo una dolarización trucha en los 90 y nos dejó sin empresas públicas, sin jubilados, sin pensionados, sin ocupados, porque la desocupación era altísima, con industricidio feroz, pero aparte de una crisis política, anímica y moral de la que solo nos pudo rescatar Néstor Kirchner. A ver si se acuerdan ustedes, ¿no? Porque digo, yo creo que hay que historizar. Y creo también que hay que ideologizar. Aunque sé que esto contradice un poco el discurso de Cristina, a quien escuché con mucha atención, porque yo siempre aprendo de lo que dice Cristina, porque Cristina, creo yo, es una persona que tiene una mirada de lo que ocurre que permitiría resolver muchos de los problemas que hay. Ahora, para resolver esos problemas hay que tocar intereses. Y esos intereses son muy poderosos en la Argentina, tan poderosos en la Argentina que han logrado proscribirla a Cristina Fernández de Kirchner. Y Cristina les quiere ganar con la política. Y ganar con la política implica quizá que ella no sea la candidata, sino que construya la posibilidad de una candidatura, pero desde un lugar que tampoco es el de jefa de campaña, desde un lugar que es el de dar cátedra. Porque Cristina lo que hizo el sábado fue dar cátedra. Cristina sabe. Y sabe también el papel que cumplen aquellos que la han desplazado. Y sabe también
que mantiene un diálogo fluido con Sergio Massa. Mucho de lo que dijo Cristina este sábado, Massa lo refrenda. Una gran parte de lo que dijo Cristina, Massa lo refrenda a veces en público, a veces en privado, pero hay mucho más diálogo entre ellos de lo que se supone. E incluso el pedido de perdón, Massa ya había ensayado un pedido de perdón, y Massa fue más allá, planteó cuándo el gobierno perdió credibilidad. ¿Recuerdan el episodio, la Quinta de Olivos? Bueno, él planteó que allí el gobierno empezó a perder credibilidad. Cristina empezó a recordar también sus cartas, pero no quiso abundar. No quiso abundar. Ahora, mañana se va a estar presentando un libro donde están todas las intervenciones de Cristina para tratar de torcer el rumbo, de modificar el rumbo, de decir públicamente lo que quizá en privado no le escuchaban, y que de algún modo u otro resultó como resultó. Y me parece que es muy importante pedir perdón cuando las cosas no salen bien. El perdón pareciera que es una aceptación de una derrota, algo humillante, y la verdad que el perdón hace grande a las personas. Pedir perdón hace grande a las personas. Porque te reconoces en el perdón como una persona capaz de recapacitar. Y también capaz de reconocer que muchas veces no basta con la omnipotencia y que la realidad te acomoda en un punto. Porque mover un país como la Argentina no es obra de una sola persona. No es responsabilidad exclusiva ni de Cristina, de un presidente, de un ministro de Economía. Es algo que es una tarea de conjunto, es una tarea de varios. Ahora, ¿qué pasa cuando esos varios no se ponen de acuerdo porque hay poca cultura de coaliciones? Porque los personalismos están a la orden del día. Porque en la política de las coaliciones interfiere fuertemente la derecha a través de sus medios de comunicación y hace que se peleen aquellos que deberían estar entendiéndose. Porque agitan el internismo constante y permanentemente y ese internismo termina creando una realidad. ¿No? Digo, es como las encuestas. Las encuestas aciertan o no. Ahora, lo que sin duda ocurre es que crean una realidad, es que crean una realidad en la que creen muchas personas. Después son desmentidas por los hechos, pero hasta que esos hechos ocurran, lo que hay sobrevuela son medidas que se toman en función de algo irreal, pero esas medidas son reales. Entonces, yo me enojo con tal o para cual porque dijo tal o cual cosa, o porque mide tal o de tal modo, etcétera, etcétera, y eso termina armando el drama de la política en la República Argentina. Y el drama de la política a veces coincide con el drama de millones de argentinos y de Argentina, y a veces no. Porque millones de argentinos y de argentinas quieren vivir mejor, como dijo Cristina, y vivir mejor no es de derecha ni es de izquierda. Ahora, todas las ofertas electorales, de todas las ofertas electorales, ninguna es kirchnerista pura. O por lo menos ninguna representa la radicalidad que tuvo el kirchnerismo en algún momento. Son de ultraderecha, de derecha, y yo me animo a decir que de centroderecha. Lo que pasa es que se ha corrido el escenario de tal modo que el centroderecha hoy parece la opción progresista, saludable, y donde converge también lo nacional y lo popular. Pero no nos engañemos, ¿no? El vivir mejor es de peronistas, pero también el vivir mejor en Francia puede ser la gente que vota a Le Pen. No votan a Le Pen porque es racista o porque es xenófobo. Votan a Le Pen porque Le Pen le dice yo les prometo que los voy a hacer vivir mejor. Es lo que pasa con Milei acá. Muchos votaron a Milei no porque comulguen con sus ideas, seguro. Simplemente lo hacen por querer vivir mejor. Pero ojo, también habla de la falta de cultura política. Porque nunca la salida fue por derecha. Cada vez que la Argentina intentó una salida por derecha le fue peor. ¿Sí? Entonces yo creo que las ideologías tienen un peso. Yo creo que no se puede ni deshistorizar ni desideologizar el debate político. Y yo creo que Cristina también lo sabe, aunque lo dice de otro modo, más inteligente que yo. Porque también hay que asumir que Cristina está mirando al conjunto y está permanentemente pensando qué voy a decir o qué no voy a decir en función de que las cosas anden. Porque lo peor que le pasó al gobierno del Frente de Todos, para mí, y por eso hoy está Cristina pidiendo perdón, por eso Massa está pidiendo perdón, es que en algún momento se produjo
una desconexión. Y el drama político de la política ocupó la escena de tal modo que dejó de lado el drama de millones de argentinos y de argentinas que no querían seguir cayendo. Y porque el objetivo de millones de argentinos y de argentinas de votar a Alberto Fernández en contra de Macri fue uno, querer vivir mejor. Las nuevas mayorías que se construyeron para esa posibilidad, que fue exitosa, y eso hay que agradecérselo siempre a Cristina, que nos sacó al candidato del Fondo Monetario Internacional de encima, bueno, también hay que decir, fue una oportunidad desaprovechada. Porque el drama de la política se terminó comiendo el drama de la gente. Y el drama de la política, esencialmente, yo no quiero pensar en malos o buenos en términos de política, sino es que no hay una cultura de coalición, no hay una cultura de acuerdo político en la Argentina, eso está roto. Y que restituirlo es una tarea titánica, porque domina la desconfianza, los intereses de aparato, muchas veces, y porque, entre otras cosas, hay también un pensamiento mágico de decir, bueno, pero si yo llego voy a resolver los problemas. No, solo no resuelve nadie los problemas. No hay posibilidad. Eso dejáselo a Milei, que es una persona desequilibrada, digo, pero personas inteligentes tienen que asumir y aceptar que solo no se puede. No pudo Cristina con todo este lío, aunque trató, insistió, y no pudo. Porque también es cierto que hay una dirigencia política creyendo que el problema no es el Fondo Monetario Internacional, no es Mauricio Macri, no es la derecha, no es el neoliberalismo. El problema es Cristina, te dicen. Acá estamos. Y así estamos. Me habrán escuchado más de una vez plantearlo. Y creo que Cristina también trata de esclarecer algunas cuestiones que son de fondo, ¿no? Me parece que cuando ella habla de la economía, apunta no solamente a lo que interesa a la gente, a la víscera más sensible, sino que también explica ciertas situaciones de la política a partir de la economía. Por ejemplo, ella reivindicó de Sergio Massa que dijo la verdad. A mí me sabe a poco que me digan la verdad, yo quiero que me la solucionen, pero claro, ¿de dónde venimos? Siempre hay que preguntarse, ¿es un avance o no es un avance? ¿Es Sergio Massa el subcomandante Marco? No, es Sergio Massa. Y en el contexto en el que está, es potable esa candidatura para un montón de gente que hace 2 años lo puteaba en la calle. ¿O no es así? Bueno, el contexto explica muchas cosas. Cristina lo que explica es el contexto. Y lo explica de una manera clara. Lo explica con números, que es muy difícil, porque es difícil cautivar auditorios hablando del PBI, hablando del presupuesto, hablando de lo que se invierte, lo que no se invierte, hablando de los gastos en educación, infraestructura, los jueces. Pero Cristina lo que está diciendo es, a ver, esto es importante que lo sepan, porque la salida que tiene Argentina es afectando intereses. Y esos intereses son muy poderosos. Vamos a empezar por decirnos la verdad. Vamos a pedir perdón y vamos a decir la verdad. Y la verdad es que la Argentina, en el marco del acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional, va a ir de tropezón en tropezón porque es inviable pagarlo en los términos en que se resolvió. Y lo único que trajo Mauricio Macri, revalidado luego por el gobierno del Frente de Todos, es una revisión, una auditoría constante y permanente sobre la que también opera la derecha local, en la que el gobierno se encuentra muchas veces acorralado, porque es, o acordás con el fondo o tenés golpe de mercado. ¿Y la gente en qué está? Bueno, la gente está votando a Milei. Esta es la realidad. Y cuando no vota a Milei, un porcentaje grande, ¿saben a quién votan? A Patricia Bullrich. Y eso solamente puede explicarse porque no le llegan las explicaciones suficientes sobre qué cosa está ocurriendo, no solamente en la Argentina, en el mundo. Y si eso no se sabe, no se pueden ver ni siquiera ni valorar los esfuerzos que pudo haber hecho el gobierno en estas cuestiones. Está bien, alguien me dirá, mira, el esfuerzo lo hace la gente. ¿No? Digo, che, muy lindo, pero la épica de llegar a fin de mes se terminó comiendo la épica de los grandes fastos en los que nosotros nos regodeábamos en los tiempos del kirchnerismo. Íbamos a la plaza a festejar, a celebrar.
Y hoy para la mayoría de la gente se reconcentró en su hogar, en sus cosas, en sus problemas y dice, che, la épica mía pasa por llegar a la tercera semana y comerme un asado. Esta es la realidad. Pero no es una realidad accidentalmente ocurrida. No es que íbamos andando por una ruta y nos topamos de golpe. De un lado estaban las medialunas estas famosas cuando vas a Chascomús y del otro lado estaba esta realidad. No, esta es una realidad que es parte de un proceso que se viene construyendo y es un proceso de desoberanización. Falta soberanía política y falta soberanía económica, porque el plan de la derecha, con Mauricio Macri, fue sacarnos esa soberanía. Y nosotros todavía no la podemos volver a enhebrar. Es como un globo que se nos fue de la mano. Y Cristina insiste, por ahí, pensemos lo que pasó. Por supuesto, Cristina puede ser brillante y lo es, pero la eficacia de lo que dice se mide por la calidad de escucha que tenga al otro lado. Y la calidad de escucha que tiene al otro lado muchas veces es bastante deficitaria. Yo creo que la escucha sí mucho a Cristina Sergio Massa. La escucha y aplica, porque le recomiendo una nota muy buena a Roberto Navarro, que salió en el portal en estos días, donde dice Massa es una suerte de ilusionista. Es capaz de hacer pasar una devaluación que no fue, o no fue en los términos en que se dijo, para desorientar al Fondo Monetario Internacional y para terminar dando un shock distributivo prácticamente en la antesala de la elección. Bueno, ese ilusionismo obedece a un gran pragmático. Ahora, ese pragmático, por pragmatismo, escucha a Cristina. Escucha lo que Cristina le dice, porque ¿cómo vas a desconocer a una persona que fue 2 veces presidenta y que sabe de estos asuntos? Me parece que esas son las cosas elementales que hoy debiéramos estar recogiendo y recuperando, de decir, bueno, si están pidiendo disculpas, si están pidiendo perdón, si están diciendo la verdad sobre lo que pasa, bueno, imagino que tendrán una solución. Y me parece que la solución pasa, Cristina allí apuntó a casi un 5% del gasto que se explica por las subvenciones a ricos y poderosos de este país. Y tocar esas subvenciones del 5% a ricos y poderosos y de su país va o podría llegar a generar un conflicto como el de la 125. ¿Cómo se hace sin que sea la 125? Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo se hace un nuevo acuerdo con el fondo sin que el fondo te habilite una corrida cambiar y no te dé los dólares para pararla? Qué difícil, ¿no? No es tan sencillo. No es un chasquido de dedos y solucionar la realidad argentina. Eso es lo que está intentando explicar Cristina todo el tiempo. Pero muchas veces la gente, y con razón, queriendo vivir bien, termina votando opciones que le arruinan para peor la vida. Y no es que están equivocados. No es que no piensan lo que hace. No es que se volcaron a la derecha masivamente. Es cierto eso. Es cierto eso. Pero contra lo que muchos hoy están postulando, me da la impresión también de que lo vivido en los últimos años debería bastar para que un sector de la sociedad actuara como cordón sanitario, para no volver a caer en lo hondo del pantano, como ocurrió en el 2001 y como pasó sin la desgracia del 2001, en los términos de helicópteros, cines dramáticos, pero también durante el gobierno de Mauricio Macri. Y que el gobierno del Frente de Todos no quiso, no supo, no pudo resolver. Se le está pidiendo a la sociedad una segunda chance. Y está muy bien empezar por decir la verdad y fundamentalmente, y en esto quiero reivindicar a Cristina Fernández de Kirchner, está muy bien decir la verdad y está muy bien pedir perdón, porque aparte la persona que pide perdón es una persona perseguida, proscripta, acusada por el principal espacio opositor o uno de los principales espacios opositores de ser prácticamente la jefa de una mafia. Una persona que está siendo hostigada hace años y sin embargo tiene una fortaleza que muchos no tienen. Tiene una fortaleza para decir la verdad que muchos no tienen. Y tiene una forma de pedir perdón que habla también que detrás de sus modos aguerridos hay una persona capaz de sentir
lo que le pasa a los otros. Y ahí es donde la política empieza a reconciliarse con la sociedad, y ahí es donde la política empieza a ponerle un freno a las aventuras personalistas y locas de tipos como Javier Milei. Es por ahí, es por esta sensibilidad, es por recuperar un vínculo emocional con aquellos a los que uno quiere representar. Eso hizo Néstor allá en el 2001. Interpretar que esa sociedad estaba dolorida, estaba anímicamente caída, estaba con la autoestima por el piso. Y él vino a proponer un sueño módico, un país en serio, un país normal. Un país unido por la radio.